Bueno, muchachas, bienvenidas nuevamente a otro episodio de Good Days Academy Podcast. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas están viviendo o que muchos hemos vivido, pero casi nunca se nombra o se habla de esto en voz alta y es el impacto emocional de buscar un trabajo y en este caso un trabajo remoto. Porque pues todos sabemos que buscar empleo no es solo enviar hojas de vida o aplicar a vacantes, sino que es esperar respuestas, recibir rechazos y bastantes, compararte, dudar de ti, que es lo que al final nos lleva a pensar que nosotros somos el problema. Entonces, por esto, el día de hoy quise invitar a María Camila, que es psicóloga y reclutadora, tiene más de 9 años de experiencia en Latinoamérica y Europa para hablar de lo que pasa por dentro mientras buscamos trabajo y de las herramientas que nos pueden ayudar a atravesar este proceso con más claridad y menos culpa. Así que bienvenida, Cami. Gracias, María, estoy súper contenta. La verdad es que este formato me parece una nota, todo lo que estás haciendo me parece increíble y lo que dices es verdad. Creo que hace falta hacer énfasis en herramientas porque hay muchos retos en la búsqueda de trabajo y sí es verdad que es un proceso emocional que se prolonga y buscar trabajo es un proyecto, ya sea un trabajo eh, remoto, un trabajo de 9 a 5 que tengas un contrato. Entonces yo creo que este tema es bastante importante para todas las personas sin, digamos que sacar a alguien de la bolsa, porque todos hemos estado y atravesado por este proceso, hasta nosotros los reclutadores. Entonces yo creo que desde la humanidad entender este rol y la importancia de saber que emocionalmente también es un proceso. Exacto, total. Y me parece tan interesante que hayas dicho que hasta ustedes como reclutadores, porque yo siento que uno, pues como que idealiza demasiado cuál es el perfil que busca un reclutador. Y pues al final del día somos seres humanos, ¿no? Y hasta los reclutadores también tienen sus procesos, tienen sus rechazos y eso pues que digamos uno pensaría son los expertos y tienen todos los tips y todas las estrategias, pero pues son cosas que pasan, entonces bueno, por eso estamos hoy aquí. Antes de empezar, sí me encantaría que te, pues te presentaras ante nuestra comunidad, le digas quién eres, qué haces, porque además sé que también tienes asesorías, si no estoy mal. Sí. Y pues nada, compártenos un poquito de ti y en lo que trabajas, que también trabajas remoto, ¿no? Sí, 100% remoto. Hago parte de este team. Bueno, nada, mi nombre es María Camila Fandiño, eh, soy colombiana. Hace aproximadamente 8 años me fui de Colombia. He trabajado igual con Latinoamérica, sigo trabajando con Latinoamérica y en este momento también, y desde que me fui, empecé a vivir en Europa. Eso me abrió, digamos que el camino para empezar a trabajar en otras áreas, en otros sectores, en otros países. Y eso, a su vez, me condujo a entender la otra parte. Es decir, yo como reclutadora me doy cuenta que hay una desinformación enorme porque a las personas no les enseñan a buscar trabajo y son cosas que desde la academia se deberían enseñar, dar herramientas, gestionar emocionalmente. Entonces, al darme cuenta de esto y desde el altruismo que me caracteriza de compartir y también al conocer el trabajo remoto de primera mano, porque yo hago todo remoto, pues empecé a hacer asesorías ya hace aproximadamente 3 años en las que yo hago acompañamientos. No soy la persona que se siente y te va a mostrar un PowerPoint y te va a dar simplemente información, sino a mí me gusta acompañar y el ser psicóloga me permite entender el momento en el que está la persona, porque buscar trabajo atravesando X situación es totalmente diferente, o buscar trabajo teniendo trabajo también es diferente. Entonces, en todas esas aristas, permite que yo me pueda acercar más a la persona y ayudarle a esa etapa transitoria de encontrar un trabajo que sea adecuado, porque no es solamente encontrar cualquier trabajo, sino saber cuáles son las características de ese trabajo, entender cuál es la relación que tiene esta persona con el hecho de trabajar, porque hay personas que han empezado trabajos que no son, digamos que muy agradables o trabajos tóxicos con personas que les han generado, no sé, ciertas malas experiencias, entonces esa relación con el trabajo eventualmente se puede quebrar. Entonces es acompañar a las personas. Soy una persona muy cercana, a mí me encanta la gente, por eso empecé a crear contenido también,
De ahí logré conocerte, que es de las cosas que yo más valoro de este trabajo. Entonces, nada, eso es un poco de mí. No, súper. Aparte, bueno, me encanta que empecemos ya a hablar como de emociones y todo lo que está relacionado con eso, porque te quería preguntar, desde tu experiencia como psicóloga y reclutadora, que además me parece una combinación tan valiosa para una reclutadora, ¿qué emociones ves más frecuentemente en personas que están buscando trabajo hoy? O sea, ya sean positivas o negativas. Ok, súper. Además, la clasificación me encanta porque si hay emociones que son positivas, si hay emociones que son, digamos que no tan agradables, pero no dejan de ser emociones. Y los seres humanos atravesamos siempre por esa etapa del juicio, de tener que encasillarnos que si estamos pasando por una emoción que es absolutamente normal, que no es tan agradable como la tristeza, la frustración, la rabia, tendemos a sentir que todo está mal y que tenemos que sobrehacer para lograr bajar un poco la emoción, pero a veces las emociones tenemos es que transitarlas. Ahora, ¿qué emociones veo constantemente? Veo ansiedad, que está relacionado mucho con el miedo, frustración, que la tolerancia a la frustración es lo que se debe trabajar, porque va a haber frustración eventualmente y es algo con lo que tenemos que convivir. Tristeza también, ¿por qué? Porque a veces no nos gusta que nos digan que no, y el transitar eso y entenderlo también es un proceso. Entonces, también hay felicidad, también hay emoción, también puede haber una combinación. El todo es aprender a identificar las emociones y aprender a gestionarlas. No tenemos que controlarlas porque hacen parte de nuestro sistema. Entonces, creo que es una clave con la que no contamos y evidentemente el gestionar herramientas y gestionar emociones es algo que nos hablan mucho, pero muy global. Entonces, hay que hacer un proceso para identificar qué estamos sintiendo y así vamos a poder gestionar las emociones mucho más fácil. No, y me encanta que hayas dicho que uno no tiene que encasillar las emociones porque es que al final del día son emociones. Así sean emociones que uno no se siente pues tan chévere sentir como felicidad, pues al final del día son emociones que, bueno, esto es un poquito como off track de lo que estamos hablando, pero una vez yo tuve como esa conversación con mi mamá y yo le decía, mami, es que yo siento que la envidia no es una emoción negativa, es una emoción que obviamente pues puede llevar a tener, digamos que ya sean actitudes o incluso como acciones negativas, no significa que la emoción en sí sea negativa. Pero bueno, yo creo que esa es como otra conversación otro día porque es demasiado, demasiado grande. Pero no, igual tienes razón. En esas conversaciones son súper valiosas porque son súper introspectivas y te hacen entender que eres un ser humano que puede atravesar emociones y pensamientos. Y hay algo importante, aquí dejo un asterisco importante, las emociones y los pensamientos son síntomas y el cuerpo, tu mente, te quieren mostrar cosas, pero no necesariamente tienen que ser verdad. No tenemos que creernos todos los pensamientos y una emoción o un pensamiento no tiene que definirte porque eso hace parte de ti, pero no es exactamente todo lo que eres tú. Exacto. No, me encanta. Esta conversación me encanta. Cami, ¿por qué la búsqueda de empleo nos puede afectar tanto el autoestima? O sea, no solamente emocionalmente, pero es que eso nos pega durísimo en el autoestima, así seamos personas que sabemos que somos capaces o seamos personas con muchísima experiencia o no. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, eh, hay varias razones y yo voy a hablar como de los principales retos que yo he detectado. Ya después ustedes nos escriben qué piensan respecto a esto y tú ya me contarás cómo lo ves respecto a tu experiencia, María. Pero yo creo que principalmente está la comparación constante, la autoexigencia prolongada y exagerada que podemos tener de nosotros o de nosotras por el estarnos midiendo por resultados. Entonces, si tengo ese trabajo, si yo ya no tengo lo que yo quiero, entonces todo está mal. Y en realidad lo que tenemos que hacer es bajar las expectativas a un proceso y hacer un tracking de lo que tenemos, del proceso de búsqueda de empleo. Entonces, obviamente la espera prolongada
nos genera el odio a la ambigüedad, porque nosotros creemos que el éxito está en que yo mañana tenga el trabajo, pero el hecho de que tú sepas hacer un currículo, el que tú conozcas plataformas para postular, el que tú sepas manejar LinkedIn, el que tú prepares tu entrevista, eso hace parte del éxito del proceso. Pero si nos fijamos solamente en tener el trabajo como foco final, pues el proceso va a ser mucho más pesado. Entonces, la vergüenza social también es algo muy común. El decir, no he podido conseguir empleo, el tener una conversación con la familia y que te pregunten, oye, ¿por qué no estás trabajando? ¿O qué ha pasado con tu trabajo? ¿Cómo va la búsqueda? Entonces, Mm. vamos a compararnos y nuestra identidad se empieza a basar en si tengo o no tengo trabajo. Entonces, eso genera que evidentemente nos sintamos mal, el autoconcepto cambie, nuestra autoestima se vea, digamos que de alguna manera afectado. Entonces, es importante detectar estos retos que son absolutamente normales y lograr tener herramientas para contrarrestar, sobre todo porque buscar trabajo es un proyecto, ya sea un trabajo remoto, un trabajo presencial con contrato, cualquier trabajo, no es una tarea fácil y es un proyecto que necesita orden, sobre todo. Y el orden nos ayuda, digamos que, a poder manejar todas estas aristas. Yo no sé en tu caso si tú has tenido alguna experiencia, María, donde hayas tenido, no sé, el odio a la ambigüedad o la comparación o la conversación con la familia como medio aburridora. Mm, no necesariamente, o sea, tú dices como que, no tiene trabajo, mi hija es una fracasada, como ese tipo de conversaciones. Sí, o hay familias de pronto que donde puede pasar Bueno, o uno se lo cree y va y habla o uno evita los espacios sociales por si de pronto pasa esto. sí. Bueno, ay, bueno, prepárense, un poquito de chisme aquí, pues. Pues mira que yo sí, yo siento que en mi caso, ay, no voy a decir que es único, pero digamos que es interesante porque en este momento la gente me está conociendo en un momento profesionalmente, en un momento muy diferente al que estuve por muchos años de mi vida. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé en la búsqueda del trabajo, fue durísimo para mí, Cami, que de hecho por eso yo me fui. Por eso yo me fui para Canadá, porque yo no encontraba nada en Colombia. O sea, yo muy joven, como a los 21 años, me fui primero a Estados Unidos a estudiar inglés, precisamente pensando en, voy a hacer que mi perfil sea muy llamativo para la gente. Cuando me regresé a Colombia, fue imposible buscar trabajo. Y si encontraba trabajos, eran trabajos pachurros, eran malos, siempre era o no es que como sabe inglés, tu perfil está muy alto o es que no tienes experiencia. O sea, como que nunca sentía que yo era suficiente con lo que sabía en ese momento. O pasaba mucho que tenía entrevistas y me decían, ay, me encanta tu perfil, me encanta tu energía, pero es que no tienes experiencia. Y yo, pero ¿cómo vas a tener experiencia si nadie me da trabajo? Claro, Entonces no era necesariamente como lo que me decía mi familia, porque pues afortunadamente siempre he tenido una familia que me ha apoyado mucho, pero sí era el discurso interno que yo ya me estaba dando por no conseguirme un trabajo. La otra es que, digamos, yo personalmente toda mi vida, desde que tengo uso de razón, me he comparado mucho con mis dos hermanos, porque tengo dos hermanos mayores, a los ujú, que admiro profundamente. Entonces yo decía, soy la fracasada de la familia, o sea, de los tres, yo soy la que me demoro, nunca consigo, me fue mal en matemática en el colegio, o sea, ha sido pues como un proceso, toda mi vida me he comparado con mis hermanos. Entonces yo decía, no, ellos ya también y yo soy la única desempleada, todavía vivo con mis papás, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces era más, imagínate, ni siquiera era lo que me decían mis papás, ya, sino que era lo que yo me estaba diciendo internamente por no conseguirme un trabajo. Y otra cosa pues que me ha parecido súper interesante que pasó últimamente fue que estaba hablando con dos amigas, o sea, en dos ocasiones diferentes, y las dos me decían que siempre ha sido como fácil, entre comillas, para ellos buscarse un trabajo, o sea, que siempre que han tenido suerte y pues también un buen set de skills y todo, obviamente como que sin menospreciar sus perfiles, pero que siempre fue fácil y una de ellas me dijo específicamente, a mí nunca me han dicho que no. Y yo pensaba, a mí siempre me han dicho que no, o sea, a mí toda la vida me dijeron que no. Y ella me estaba contando esto, era porque acaba de aplicar a un trabajo y pues estaba súper emocionada, era como un trabajo en donde estaba trabajando, pero un cargo más alto. Estaba muy emocionada como a la expectativa, pero que tenía muchos nervios de que le dijeran que no porque nunca había experimentado eso.
Y ella era muy consciente de que podía pasar, pero, ¿me entiendes? Como que todo el miedo alrededor de nunca me han dicho un no y si me lo dicen me voy a sentir muy mal si me lo dicen esta vez. Entonces, bueno, ahí estamos. No, Esa es mi historia. no, y es una historia de vulnerabilidad y gracias por compartirla, porque yo creo que es la voz de muchas personas y más cuando poco se habla de lo importante que es darle visibilidad a ese tipo de historias del día a día, porque ahí es donde la gente se siente identificada y dice como, oiga, de verdad, no soy la única persona que está atravesando eso. Entonces, escuchen este tipo de historias, busquen este tipo de contenido, porque la verdad, uno puede tener terapia, uno puede tratar de regular las emociones, pero realmente el entender este tipo de historias llenas de vulnerabilidad es lo que también impulsa y ayuda a entender desde una perspectiva en tercera persona cómo la pasan buscando trabajo y cada experiencia es distinta también. Por ejemplo, tus amigas han tenido la fortuna que han encontrado un trabajo mucho más fácil por recomendaciones o por lo que sea, pero no es la historia del 100% de personas. Aparte, todos los países son diferentes, todas las empresas son distintas, las plataformas también tienen unos requerimientos aparte. Entonces, es un tema de encaje, más no es un tema personal. La búsqueda de empleo y el recibir no te están diciendo a ti que no como persona, ni te están validando a ti como ser humano. Es un tema de intercambio y hay que saber que buscar trabajo o tener un trabajo es un intercambio entre un salario y años de experiencia por unas habilidades y unas competencias que tú tienes, no más. Y cuando tenemos Total. en lo que es un trabajo y en lo que eventualmente me pueden decir sí o no, no es a ti como persona, es al encaje del que estoy hablando. Entonces, ese tipo de cosas permiten que uno pueda navegar lo que tú contabas, el no, y el tener la comparación. Yo sé que es difícil y estamos en un mundo lleno de estímulos por todo lado, eh, pero podemos ser selectivos con lo que consumimos, podemos ser selectivos en lo que tú hablabas del lenguaje interno. Ese lenguaje interno es súper importante trabajarlo a diario y afirmarnos, afirmar nuestra identidad desde un lugar correcto. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que cuentas. Exacto, y que digamos, en mi experiencia personal, cuando todo esto pasaba, yo pensaba como que, bueno, la frase de cajón, o sea, cada que me decían que no, yo me decía a mí misma, es porque hay algo mejor esperándome. Pero igual esa mentalidad me sacaba pues como de ese agujero negro que uno mismo se iba metiendo. O digamos, cada que iba, estaba como en un trabajo no tan bueno, cerraba los ojos y pensaba, bueno, exactamente en un año voy a estar en una situación laboral mucho mejor en la que estoy en este momento. Y son cosas que a uno le sirven y lo que tú dices, elegir a quién consumes, quién te puede ayudar con eso, a navegar esas emociones. Y Sí. también, digamos que para mí personalmente es algo que a mí me sirvió muchísimo para este momento en el que estoy, que precisamente quiero como ayudar a personas a cambiar su vida, a tener una vida más estable, porque es algo que viví. Entonces yo les puedo decir, pues con mucha confianza, no te vas a quedar ahí para siempre. O sea, esto va a pasar. Y más si es una persona que constantemente está intentando como superarse o aprender más o buscar opciones, así no te vas a quedar toda la vida. Eso se va a acabar y vas a estar mucho mejor. Pero bueno, toda esta conversación me lleva a otra pregunta que te quería hacer, que es precisamente como esto que se repite mucho de me rechazaron, por ende, yo soy el problema. Hay algo malo conmigo. ¿Por qué pasa que nuestro bendito cerebro se va tan rápido a ese lugar de echarse la culpa? Yo creo que, bueno, ahí pueden haber varias razones. Pueden ser heridas de rechazo que tenemos de otras situaciones. Puede ser lo que te decía hace un momento, no tolerar el no cuando el no hace parte de una respuesta. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro siempre quiere protegernos de las cosas que no nos gustan. Entonces, si no nos gustan, pues más nos va a mostrar que no nos gustan. Entonces, genera escenarios y genera pensamientos donde eventualmente estás en alerta
y te llenas de juicios y pensamientos negativos eventualmente en contra de ti mismo o en contra de ti misma. Entonces, por eso es importante trabajar diariamente en afirmarnos desde un lugar correcto, como decía anteriormente, y tener conversaciones internas en las preparaciones, en la búsqueda de empleo, para que sepamos que esto es una partecita pequeña de nuestra vida, el estar buscando trabajo, porque si nosotros vemos el espectro y las áreas de nuestra vida es inmensa, pero no nos podemos definir y ayudar a nuestro cerebro, tenemos que hacerlo diariamente para que empiece a tener y reproducir otros pensamientos. ¿Qué pasa? El lenguaje y el pensamiento están 100% relacionados. Entonces, lo que tú hablas, lo llevas a tu cabeza que lo piense y tus pensamientos se fortalecen con lo que tú hablas. Entonces, por eso es importante repetirnos quiénes somos, saber el lugar en el que estamos, saber qué estamos buscando y trabajar en tolerancia, en la tolerancia al no, en la tolerancia a esperar, en la tolerancia a la ambigüedad, porque yo sé que los procesos de selección son súper ambiguos muchas veces. Es como lo que tú decías, me encanta tu perfil, pero te falta experiencia o tienes experiencia, pero te faltan competencias o el diploma o la certificación o el idioma también. Y esa es otra cosa. Mucha gente que se frustra con el tema de los idiomas y el mundo del trabajo remoto exige o no diferentes idiomas. Entonces, trabajamos con lo que tenemos. Si en este momento tú no sabes inglés, pues ese es el nivel que tú tienes. Entonces busquemos trabajo con las herramientas que tenemos. Pero hay mucha gente que me dice, no, Cami, yo creo que no voy a encontrar trabajo remoto porque no sé inglés. Eso es una falsa creencia que tú mismo te estás metiendo en la cabeza. ¿Qué puede ser que un idioma te abre una puerta? Por supuesto que sí. Que si sabes francés, inglés, por supuesto que sí. Tienes más opciones porque es otra lengua, pero no necesariamente nos tenemos que autobloquear y mucha gente se pone el pie antes de. Total. O sea que, ¿cómo haría uno para entonces separar emocionalmente quién soy yo como persona de lo que está pasando con mi búsqueda laboral? Ok, bueno, yo creo que eso es un trabajo importante en el que tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida, porque estamos en momentos diferentes siempre. Tenemos que ver, y eso es algo que yo aconsejo mucho a las personas, y es no ver la vida como un todo, como si fuera un cable revuelto, enredado, sino ver todo por separado. Empezar a ver las áreas de la vida. No podemos hacer todo, pero no podemos hacer todo al tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos unos recursos emocionales, unos recursos físicos, nuestra energía física, espiritual, nuestra parte cognitiva que es la de la mente. O sea, somos complejos como seres humanos, entonces no nos podemos autorreducir. Tratemos de empezar a trabajar las áreas de nuestra vida de manera separada y preguntémonos todos los días, ¿qué necesito hoy? ¿Cuáles son las prioridades del día? ¿Cuáles son las cosas urgentes? Sin postergarnos, sin postergar nuestra salud, sin postergar nuestra parte emocional. Eso tenerlo siempre como prioridad, porque la primera persona a la que necesitamos para lograr todo es a nosotros mismos. Entonces, separar los temas y todos los días con esta pregunta de qué necesito hoy, saber y escoger cuál área necesita más atención en ese día. ¿Por qué? Porque no se trata de equilibrio como nos vienen vendiendo en muchos lugares. Es un tema de balance, de poder escoger. Y así tú empiezas a trabajar tu identidad para saber qué necesitas y cuando tú empiezas a ganar claridad mental, no te postergas, cuidas tu bienestar, pues evidentemente tu ansiedad va a empezar a disminuir, tú vas a ver un escenario más claro, vas a ver todas las cartas sobre la mesa, porque ya tienes tus áreas separadas y evidentemente cuando tengas que encargarte del área del trabajo, ya vas a saber y poder operacionalizar las tareas que tienes que hacer de manera más clara y justa contigo misma. Pero si vemos la vida como un todo y queremos hacer todo al tiempo, pues evidentemente nos vamos a agotar, nos vamos a cansar y créanme, en 2 semanas la búsqueda de empleo se va a volver un infierno. Total, obvio. Que
esa respuesta que me diste me hizo pensar mucho en la forma como uno interpreta, pues digamos, los silencios o los rechazos, el ghosting de las empresas. Entonces sería bueno si le pudiéramos dar a la audiencia como consejos o tips de cómo interpretar los silencios, los rechazos y el ghosting para que no se sienta personal. Claro, es una excelente pregunta y la hacen un montón, porque yo sé que es una de las cosas que puede generar como más estrés, tristeza, ansiedad. A ver, todo comunica, todo absolutamente comunica. El que nos respondan o no habla mucho del tipo de empresa, ¿cierto? Cuando los Ujú. procesos de selección, sea trabajo remoto, sea un trabajo, digamos que formal, entre comillas, y yo estoy postulando, ¿cierto? A cualquiera de este tipo de trabajo, pues evidentemente yo estoy esperando una respuesta porque yo estoy invirtiendo un tiempo. Entonces, como decía anteriormente, todo está dentro del círculo de la comunicación. Ahora, yo tengo que tener claro a qué tipo de empresa yo quiero pertenecer. Y si yo me doy cuenta que estas empresas no me contestan, no me cumplen la entrevista, me la están moviendo a cada rato, me dicen te doy feedback en 2 semanas máximo o en una semana y no pasa nada. Ahí pregúntate desde tu lado y no pierdas la capacidad de elegir, porque tú también estás eligiendo ese trabajo por más urgido o urgida que estés, porque es mejor tener el trabajo correcto y no entrarte a cualquier cosa, porque te vas a frustrar y vas a tener que volver a empezar. Entonces, Ujú. devolviéndome, es importante saber a qué tipo de empresa quieres pertenecer, porque Mm, evidentemente desde el proceso de selección tú te das cuenta cómo funcionan las cosas dentro. Ahora, sí. ¿cómo está organizado el proceso de selección? ¿Hay departamento de recursos humanos o hay una persona que se encarga de las personas o simplemente es un desorden y cualquier persona te va a entrevistar, te envían una prueba absurda? Todo eso tengámoslo en cuenta. Ahora, con los silencios y el ghosting, hay varias cosas que nosotros no tenemos como contempladas como candidatos o candidatas, y es que sea que tengan digamos, mala comunicación, como lo decía en el ejemplo anterior, o puede ser también, miren, los reclutadores no solamente tenemos un proceso de selección, tenemos muchísimos al tiempo y dependemos de muchas variables. Dependemos de los presupuestos de la empresa, dependemos de si abren o no finalmente la vacante, de que nosotros también internamente estamos haciendo un proceso de selección con las personas que están dentro. Entonces, los tiempos se pueden modificar. A veces no necesariamente es falta de comunicación, sino que el reclutador también está esperando que algo interno pase. También puede ser que pusieron en stand-by el proceso porque sí, porque hay muchas razones. Entonces, no necesariamente es que, es que seas tú, porque no encajas, porque finalmente, como digo, no es un tema de persona, sino que pueda que tú no encajes en esa vacante. No necesariamente te dicen por eso, o no necesariamente te están gosteando porque tú seas el peor o la peor trabajadora del mundo. No, sino que hay diferentes aristas que nosotros como reclutadores tampoco podemos controlar. Entonces tengamos eso en cuenta y hagamos seguimiento. Traten de no perder la comunicación con los reclutadores o las reclutadoras y si ya ven, pues que evidentemente no hay una respuesta de ese lado, pues den cierre. Ustedes mismos dense un deadline para cerrar los procesos también, porque si no, pues eso va a generar como más estrés y ansiedad. Total, esa idea me gusta mucho. Y también me gusta mucho lo del recordatorio de decirle a la gente, hagan seguimiento. O sea, si me entiendes, puede pasar que se le haya olvidado al reclutador o se le pasó, tenía que responderte y por cosas de la vida se le olvidó. Yo siempre hago seguimiento, pero me gustó mucho lo que dijiste de ustedes también dense una fecha límite para esta oportunidad de trabajo, porque que no se vuelva pues como esa cosa eterna en la lista de cosas que estoy esperando escuchar y se vuelve ya es como bulla y demasiado pues como en la lista que uno también tiene personalmente, entonces ya como si yo digo, ah, bueno, si de aquí a una semana no me han contestado, ya le echo tierrita y sigo con mi vida. Sí, eso es salud mental, es autocuidado, o sea, hacer cierres en todas las áreas de la vida, constantes como de los temas.
es importante porque si no nos queda todo navegando en la cabeza y eso hace parte del auto que tenemos que tener. Otra cosa que yo recomiendo, María, es tener como un tracking de la búsqueda de empleo. Se les tiene, si lo necesitan, se les tiene. Bueno, esas herramientas son muy importantes. ¿Por qué? Porque necesitamos estatus. Aparte, uno no postula una cosa, uno postula varias y uno necesita no tener toda esa información en la cabeza, sino uno saber en qué, cómo va el proceso de cada cosa. Y eso ayuda a tener también los cierres de los que veníamos hablando. Es decir, como, bueno, ya en esta vaina me hicieron la entrevista, pero no me dieron ninguna respuesta, entonces ya uno va poniendo en rojito lo que no va funcionando y desde la practicidad, tratemos de verlo desde la practicidad, como esto es un proceso, así van dando. Entonces, Es, si tienes la herramienta, maravilloso, ¿eh? sí, ahí se los voy a dejar en los show notes. Es una que yo usé en algún momento cuando estaba buscando trabajo en Canadá y ahí yo incluso también colocaba como el vibe check con la empresa, que fue algo que tú mencionaste ahora. O sea, como que no se nos olvide que nosotros también los estamos valorando a ellos. O sea, también, nosotros también tenemos una lista de requisitos. Y Ujú. digamos, yo siendo una persona que ha aplicado a tantos trabajos en mi vida, ha recibido tantos no, llegó el momento en el que yo dije, pues, ¿cómo así? Pues que yo también tengo cosas que quiero exigir. Entonces, no es solamente, digamos, lo obvio, que es que pues estén pagando como en un rango en el que nosotros queramos que nos paguen, sino también me gustan los valores de la empresa, me gusta la forma como están haciendo el proceso y cómo se están comunicando conmigo, cómo me tratan en la llamada, porque si no, entonces a mí tampoco me interesa continuar con esto. Y ya, como que ninguno de los dos perdíamos el tiempo. Entonces todo eso siempre lo colocaba ahí, o sea, ya lo volví como parte del template, es un template en Notion y ahí se los voy a dejar. Luego te lo comparto también, Cami, para que lo mejores y me digas qué te parece. Y tengo una pregunta para ti. Desde ese Cuenta. rol, teniendo tu template y todo, ¿qué experiencia o a qué te ayuda específicamente emocionalmente tener eso, esa herramienta? Mira que eso emocionalmente, y además porque es muy interesante porque cuando lo estaba usando no conseguí el trabajo que quería. Pasé hasta el último filtro y escogieron a otra persona. Entonces, emocionalmente poder ver, o sea, tenerlo de una manera visual, que habían cosas que igual no me convencían del trabajo, fue como, bueno, igual tampoco es mi trabajo ideal. O sea, por un lado me daba mucha tranquilidad como saber que tenía organizado como en este template, pues la información sobre quién soy, uno, por ese lado, dos, una lista tan grande de todas las cosas que he hecho, porque pues a uno usualmente le preguntan, cuando has estado en una situación difícil, cómo la has solucionado, qué pasó, cuál fue el resultado. Entonces, yo tenía como varios escenarios escritos para que no se me olvidaran. Entonces, cuando ya no conseguía el trabajo, yo decía, pucha, pero es que igual he logrado tanto que, pues si no lo consigo, voy bien, este no es y ya. Entonces, como que me daba así como una palmadita en la espalda de tranquila, no va a pasar nada, será el siguiente. Claro, eso te da claridad, te da Mm, visión. Y exacto, me da visión, no, sí. maravilloso. Me parece maravilloso. Bueno, y esto me lleva a la siguiente pregunta, que sería entonces, ¿qué prácticas recomiendas para cuidar la salud mental mientras estamos buscando trabajo? Bueno, yo creo que es importante tener claridad en algo que yo llamo como la higiene digital y es no estar o expuesta a estar viendo vacantes todo el día. Eso satura un montón. Entonces, es importante trabajar desde la productividad. ¿Cómo? Entendamos primero cómo funciona nuestro cuerpo en términos de energía física. Un registro por 2 semanas más o menos y entendamos, bueno, a mí como que me va mejor por la mañana, yo soy una persona más matinal, no me cuesta levantarme temprano. Entonces, y eso es algo que yo quiero de verdad dejar acá en el podcast. No necesariamente todas las personas funcionamos igual y el hecho de que el team de las 5 no, hay personas a las que les funciona mejor trabajar por la tarde y está bien. Ahora,
yo sé que tenemos horarios, ¿cierto? Entonces, ya después de tener este registro, lo que yo les recomiendo que hagan es que, entendiendo qué tipo de energía tienen, se organicen por bloques de tipos de trabajo. Entonces, bloques de trabajo profundo, donde sabemos que, listo, yo, por ejemplo, en mi caso, soy una persona súper madrugadora en la vida real y me encanta a las 5 de la mañana, lo hago súper tranquila, lo disfruto y yo sé que de 5 de la mañana hasta el mediodía yo puedo hacer cosas que me exijan a mí estrategia, trabajo profundo, es donde mejor me funciona a mí entrenar en el gimnasio. Ya después mi energía empieza a bajar. Entonces, cuando tu energía empiece a bajar, empieza a hacer cosas que sean operativas. Entonces, llevándolo al escenario de búsqueda de empleo, lo que te recomiendo es, haz una lista, ya teniendo clara la energía, haz una lista de todas las cosas que implican buscar trabajo, ya sea mejorar el currículum, revisar plataformas de trabajo remoto o en el LinkedIn buscar ofertas, postular, preparar la entrevista, hacer la asesoría con una persona para que me ayude a pasar el proceso de selección. Todas las tareas que tú tengas, cuando tú ya operacionalices esto, divídelos en nivel de complejidad para que tú sepas en qué momento del día lo tienes que hacer. No es sentarse y decir voy a buscar trabajo y me voy a sentar enfrente del ordenador y durar todo el día, porque créanme, eso satura. Entonces tenemos que tener una higiene desde la productividad para que sea sostenible a largo plazo. Entender también qué tipo de persona eres, cómo es tu personalidad, cómo son tus rasgos. ¿Por qué? Porque hay personas a las que definitivamente les cuesta un poco más la parte de escritura y optimizar el currículum es más difícil. O de pronto me dan muchos nervios la entrevista. Entonces, reconocer tus rasgos de personalidad en lo posible sin juicio es sano para que tú puedas tomar cartas sobre el asunto. Pero a veces nos quedamos en yo tengo un problema para o yo no voy a lograr esto y no podemos salir. Entonces, seamos conscientes, tratémonos con cariño, con amor y busquemos herramientas que nos ayuden a sustituir y no que tengamos toda la mente llena de información. Y también lo que hablábamos hace un momento, tener un tracking del proceso, de los procesos de selección, ayuda mucho para que tú tengas esa información allá y cuando tú la tengas que consultar, vas y miras. Pero si tú todo el tiempo estás pensando en cómo va el proceso de selección, pues no vas a dormir. Entonces, esos serían como mis tres consejos principales para tener una buena higiene a la hora de buscar trabajo. Me encanta que ahí nos diste como una rutina de búsqueda de trabajo. Entonces está muy interesante eso. Me gustaría como seguir. Está chévere, está chévere. Creo que deberías hacerte un video en TikTok sobre eso específicamente si todavía no lo tienes. María, y hay algo de que quiero decir, porque ese tema de verdad es una de las cosas que a mí más me apasiona y es algo que yo trabajo en los ciclos y es en esta rutina, como tú misma lo dijiste, lo más importante es que incluyamos todo. O sea, esto yo lo llevé al proyecto de búsqueda de empleo, pero como lo dije Mm, anteriormente, incluyamos nuestros hábitos, nuestras comidas, la parte de trabajo, las clases, los cursos, absolutamente todo. Que el objetivo no es terminar con un calendario lleno de colores, que si a ti te funciona está bien, pero el objetivo real es que tú mismo o tú misma generes una buena relación con el tiempo, tu propia relación con el tiempo, lo valores, lo cuides y cuando tú vayas a entrar a trabajar, tú mismo y tú misma te cumplas los horarios, tú mismo mm. valores tu trabajo y eso va a ayudar a que no solo la búsqueda de empleo sea ligera, sino que tu trabajo también lo sea y sea justo. Porque a veces uno dice, no, pues yo me quedo trabajando hasta las no sé cuántas horas. Y eso también, Mm, ¿ah? Claro, eso también no es productivo y eso también es autolesivo en la parte mental y emocional. total. Que digamos, bueno, ya que estamos hablando de eso, listo, cuando una persona ya lleva meses buscando y pues ya Ujú. está como en esa fase de sentir esa frustración constante, ¿qué señales indican que necesita pausar o que necesita ajustar la estrategia o incluso pedir ayuda?
Yo creo que cuando uno ya tiene organizado su proceso, porque partamos de eso, ya organizando toda esta rutina, todo este proceso, tenemos que empezar a llevar registros. Precisamente cuando tú ya tienes las herramientas de rutina y las herramientas de tracking, tú ya puedes ir revisando como listo. Yo ya sé que yo me estoy quedando en la fase de currículum, porque yo veo mi tracking y yo veo que a mí no me están llamando después de que yo envío el currículum o no me llega ningún correo como de aceptación o como, oye, recibimos tu postulación. Entonces, ya tú entiendes y tú dices, bueno, en este momento creo que tengo que empezar a revisar mi currículum. Todo desde la observación y desde el registro. En los datos está todo, porque aquí necesitamos una mirada objetiva. ¿Por qué? Porque es un tema difícil y sensible. Mm. Que si me estoy pasando el CV, me contestan, pero en la parte de entrevista, hago la entrevista y ahí me estoy quedando, pues ya sabemos que tenemos que revisar esta fase. Entonces no es un tema de voy a esperar 2 semanas a ver qué pasa, no, sino constantemente tú te vas a ir dando cuenta cómo va tu proceso de selección y en qué debes trabajar. Ahora, nútrete de buenas fuentes en la plataforma que tú quieras para saber cómo está la tendencia de búsqueda de empleo, los formatos, qué tipo de contenido tienes que mostrar, los logros, cómo redactar, desde la forma hasta el contenido, para que ese proceso esté en mejora continua, constante, pero sin saturación. Total, me encanta. Ujú. Aparte porque ahí lo que me hiciste pensar fue que no es solamente tener un template para que sea bonito, sino para analizar dónde es que yo puedo mejorar. Porque digamos en mi caso voy a ser sincera, o sea, yo cuando empecé el template fue simplemente para no estar toda perdidita en la llamada y decir, ay, ¿cuál es que era esta aplicación? ¿Cuál es que era esta empresa? Sino como para yo saber, ok, esta fue la que apliqué, esta fue la hoja de vida, porque a veces uno cambia la hoja de vida, pero ya luego me parece súper interesante que es algo que yo no había ni siquiera considerado y es, bueno, voy a analizar aquí en qué parte del proceso es que me estoy quedando y entonces qué puedo hacer mejor. El análisis de datos en general en nuestra vida, desde la objetividad y eliminación, nos ayuda a saber en qué parte tenemos que mejorar desde la objetividad. ¿Por qué? Porque si nos basamos en creencias, en pensamientos, en lo que nos dice el vecino, en lo que cree mi jefe de mí, pues ahí no voy a poder avanzar en ningún proceso. Entonces, eso que acabas de decir es algo súper importante, estoy mega de acuerdo. ¿Qué le dirías a alguien que siente que todo el mundo avanza menos esa persona? Le diría que tenga dos tipos de foco, el foco del resultado y el foco del proceso. El foco del resultado, que lo tenga claro para saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y que trabaje en nutrirlo constantemente, pero que su día a día esté direccionado hacia el foco del proceso. Es decir, que tenga mini tareas diarias para llegar a ese foco grande que tenemos, pero que no se mida por resultados, sino que desde la autocompasión entienda que todos los días son diferentes, que tenemos la energía distinta, que nuestras hormonas son diferentes, nuestra salud varía, nuestra energía física es un día está elevada, el otro día no. Entonces, desde la autocompasión, que sepamos que todos los días no son iguales, es decir, los resultados pueden variar. Y dentro de ese proceso, quizás nos demos cuenta que lo que queríamos y lo que teníamos idealizado de repente cambia. Entonces, tengamos contemplada esa posibilidad, porque es que hay personas que idealizan el trabajo de una manera absurda y de repente llegan, se estrellan contra un muro y la experiencia, créanme, no es agradable. Entonces, bajemos las expectativas a la practicidad de entender que es un trabajo, que era lo que les explicaba al inicio, y eso nos va a mantener en un foco claro del proceso. Y ya poco a poco vamos a ir trabajando con autocompasión y el proceso va a ser más ligero para que tengamos después resultados. Pero no podemos estar todo el tiempo pensando en el resultado porque no es sostenible, o sea, eso agota emocionalmente, mentalmente, eso no se puede. Y busquen ayuda, es decir, si no está haciendo ya nuestros recursos se acabaron y ustedes creen que
generar este plan, generar esta rutina, si no tienen claridad de lo que quieren, no está mal tampoco. Para eso hay personas que se preparan, que estudian para ayudar. Entonces, levantemos la mano con toda la vulnerabilidad y busquemos ayuda en un lugar correcto. Eso les diría. No sé si tú quieres complementar. No, me encantó, eso me encantó, tienes toda la razón. A mí me gusta, bueno, lo que yo decía ahorita, a mí me gusta mucho pensar en a ver, como en esta vaina de esto no se va a quedar así siempre y voy a seguir, voy a seguir. O sea, como que más bien enfocarme en qué puedo hacer mejor, cómo lo mejoro y no solamente en el problema, como que no seguir ahí metida en el problema, el problema, el problema, sino qué puedo hacer diferente. Y definitivamente algo que siempre va a ser la solución, pero que se nos hace tan difícil aceptar es pedir ayuda. Y a veces uno no pide ayuda también pues porque a lo mejor no tiene el dinero para hacerlo, pero pues a veces pedir ayuda se resume en algo tan sencillo como preguntarle a una amiga o bueno, si tengo que pagar una asesoría, entonces mirar, listo, cuánto vale y cómo verá qué hago para poder pagarme la asesoría, si es que tengo que ahorrar o qué tengo que hacer, pero entonces redireccionar el plan, mejor dicho, en vez Sí, de quedarme enfocada en que todo va mal y que me voy a quedar así para siempre. claro, lo que tú dices, hay diferentes tipos de ayuda. Eso sí, buscar una ayuda correcta. Hay también ayudas Mm, gratuitas, es decir, depende de la ciudad en la que la persona claro. esté, hay ayudas también gratuitas. Y otra cosa que decías, y yo quiero que nos quedemos con esta pregunta también, y es, cuando nuestros recursos se estén acabando y cuando tengamos una situación, paremos un momento y Ujú. preguntémonos, ¿qué puedo hacer o no para que esta situación cambie? Si la respuesta es nada, hacer nada también está bien. Esperar sentado o sentada también está bien, porque a veces no podemos hacer nada más y nuestros recursos se acabaron. Y hay que vivirlo, como tú lo decías, y amo esa palabra, en aceptación, que no es fácil, pero hay que aprender a vivir en aceptación, que eso es lo contrario a querer tener el control de absolutamente todo. Y mira que yo creo que en eso también está, ay, pucha, es que esto suena como tan, ay, sí, lo mismo de siempre, pero es que en serio es tan importante y yo creo que uno no lo hace siempre. Ujú. Aprender a entenderse, ¿no? A entenderse a uno mismo, pues, como individuo. Por ejemplo, cuando yo estaba en este proceso que te comento, pues, que estaba buscando otro trabajo, mientras estaba en Canadá, por cosas de la vida me hice amiga de una señora que también ha trabajado toda su vida como reclutadora, pero no señora como nosotros, una señora de verdad, señora Pro Max. Sí. Y, y entonces ella también me hablaba mucho de como que, María, tienes que conocerte quién eres, o sea, cuál es tu personalidad, como que indagar un poquito más sobre eso. Y a mí eso me ayudó tanto, no solamente para mejorar mi hoja de vida, sino sobre todo para hablar de mí en una entrevista de trabajo. Eso para mí fue tan importante y es que me cogí el iPad porque estaba intentando buscar donde hice notas sobre, ella me hizo como un test. Ay, pero es que no me puedo acordar del test. Me acuerdo que se llamaba algo así como Clinton, pero no era ese. Ahorita lo voy a buscar. Les prometo que los voy a buscar y se los voy a dejar en los show notes, a no ser que tú sepas cuál estoy hablando, Cami. Sí, es un Y lo que te digo, ¿es un test qué? como de personalidad. Sí, como de personalidad, pero es enfocado pues como en la parte profesional. Ujú, ujú. Entonces, eso era tan bueno porque yo aprendí pues esa pregunta de háblame sobre ti. Ya, con eso yo empecé como a tener mi párrafo, mi párrafo, sí, mi párrafo es que se dice así, de como mi pitch elevator sobre mí, sobre mi experiencia, y lo mismo cuando tenía que abordar como ciertas experiencias, lo que le contaba, lo que les contaba antes de que cuéntame una experiencia que haya sido difícil en tu trabajo y cómo la navegaste, no sé qué, eso también me ayudó mucho a encontrar las palabras correctas para hablar sobre eso, como palabras que el reclutador estuviera esperando que yo dijera para como esa experiencia en específico. Pero bueno, les voy a buscar igual. Si tú sabes, en este momento tienes así presente tests que las personas puedan hacer, me encantaría que los compartieras acá, Cami, si los Yo tienes presentes. te los voy a mandar, son links porque, Ok, a ver,
mayoría son pagos y los tienen las empresas, pero tengo uno que en este momento no recuerdo el nombre, pero es de personalidad y eso ayuda mucho como para que tú te sitúes en el trabajo y lo dejamos aquí adjunto al podcast. Ese tipo de ejercicios y herramientas ayudan un montón precisamente para lo Mm, que el éxito, escuchen bien, el éxito de un proceso de selección es el autoconocimiento. Porque el sentarte a hacer un mm, currículum no es solamente que tú te vas a poner a escribir todo lo que tú has hecho, sino realmente tú te sientas y tú dices como, oiga, estas son mis habilidades, oiga, estos son los logros que yo compartí o tuve, esto yo aporté en esta organización, esto aprendí en este lugar, y uno recuerda la experiencia de hace 3 años, 2 años, 5 años o hasta 10 años, y uno recuerda quién era uno, qué pensaba en ese momento, cómo pensaba, y uno ve todo el avance que uno ha tenido, y uno dice como, oiga, de verdad, esa persona soy yo. Y eso se nota en una entrevista de trabajo. Cuando la persona no ha hecho su currículum, sino lo ha mandado a hacer o lo ha hecho con ChatGPT o lo que sea, más allá de las herramientas, es que uno sabe cuando la persona no tiene coherencia entre lo que está ahí escrito y lo que está diciendo. Y cuando uno dice, cuéntame sobre ti, uno quiere saber como un 360, eso digamos que también depende, eso es para otro podcast, porque esa pregunta es súper profunda, pero es literalmente organizar un pitch adecuado de realmente quién eres tú, pero hay que adaptarlo al receptor, porque el receptor está esperando cierta parte de ti, contar sobre uno de la vida entera. Entonces hay que ser asertivos y asertivas en qué debo comunicar, pero para llegar a ese momento de poder responder esa pregunta, lo que tú dices, hay que conocerse muy bien. ujú. Y para los que estén interesados, ya lo encontré. Ah, Ah, se llama Clifton Strengths. perfecto. Clifton Strengths como de fortalezas. No sé si lo has escuchado, bueno, Sí, probablemente sí, Camilo, no estoy segura. sí, sí, sí. Pero sí, Eh, este se paga y me acuerdo que ella me dio acceso porque es algo pues como que tienen, son las empresas y se lo dan a las personas, pero así como para hacerles el resumen ejecutivo de eso. Eran un montón de preguntas, bueno, yo las contestaba, no sé qué, luego me llegaron los resultados y decía que, o sea, según los resultados, que yo soy achiever, o sea, que soy una persona que se enfoca mucho en resultados. Y eso es algo súper bueno para alguien que quiera ser project manager. Entonces, sí me entienden como que mi perfil siempre ha estado muy alineado a lo que a mí me gusta hacer, pero yo antes no tenía el conocimiento ni las palabras para decirle a una persona, yo soy la persona que estás buscando. claro, Entonces, gracias a esto, era que yo empezaba a usar ese tipo de palabras como achiever, como que me enfoco mucho en los resultados, que obviamente para una project manager pues con este perfil se va a enfocar siempre en tenemos que entregar cuando tenemos que entregar al cliente. También decía que soy activadora, o sea que soy una persona que por naturaleza quiere empezar cosas lo antes posible, que soy maximizadora, que creo que era algo como sobre utilizar, o sea, como que hacerlo mejor con los recursos que tenía en el momento. Y el último componente era empatía, que lo mismo, o sea, una y otra vez, como para una persona que trabaja como project manager, tener empatía es muy importante porque uno tiene que estar hablando con mucha gente de muchos grupos y equipos diferentes. Entonces ahí como para darles una idea de más o menos lo que decía y lo que me ayudó, porque, o sea, decía la palabra y luego explicaba pues como que esta eres tú, probablemente esto es lo que te gusta hacer y de esta forma te gusta hacerlo. Entonces, bueno, no me eso era. gusta. E- Este ejercicio que me encanta, me parece fascinante, porque a mí me encanta escuchar a las personas hablar de sí mismas. Yo creo que es algo que me apasiona. Y eso es justamente lo que te decía cuando em, digo el afirmarse desde un lugar correcto, con herramientas, entender. Y tú hiciste ese ejercicio y es mucho más fácil hacerlo sin juicio para que tú puedas darle uso a esa información. Pero claro, si tú tienes unas expectativas o si tú tienes una idea errada o si tú tienes de pronto un esquema diferente a quién eres tú, pues ese tipo de ejercicios te van a hacer ruido. Entonces, soltemos el juicio, hagamos este tipo de actividades y afirmémonos porque aparte
todo, cuando tú sabes quién eres tú, sobre todo en el mundo del trabajo remoto, tú vas a poder postular a diferentes trabajos por tus competencias y quién eres tú. Y vas a diversificar tus ingresos si lo que tú quieres es tener diferentes trabajos simultáneos. Entonces, esta herramienta es muy importante. ¿Por qué? Porque tú vas a postular no un solo trabajo, si es que tú quieres ser autónomo en la búsqueda de empleo y tener varios trabajos diversos, pero tú necesitas saber quién eres. Si no, pues los trabajos van a ser se van a convertir de pronto en un problema o no te van a gustar o de pronto los vas a abandonar. ¿Por qué? Porque como llevo diciendo todo el podcast, es una cuestión de encaje. Entonces, ese tipo de herramientas funcionan de este lado para entender con quién estoy hablando, de este lado como reclutadora, pero a ustedes les funciona para que ustedes puedan diversificarse en los diferentes trabajos y que ustedes sepan también internamente cómo pueden aportar en las compañías y que ustedes puedan también ir creciendo internamente, siempre sabiendo quiénes son ustedes. Entonces, mira, yo creo que ese ejercicio ha permitido que tú puedas estar en un lugar correcto, que tú puedas encontrar trabajos que te gustan, que afirmes que te gusta ser project manager, lo tienes súper identificado y creo que eso permitió que tú estés en este punto. Total, Cami, la verdad, eso me ayudó muchísimo en muchos aspectos de mi vida a entender muchas cosas que me apasionaban tanto y me apasionan mucho en este momento. Cami, qué charla tan deliciosa. En serio, muchísimas gracias por este espacio. Eh, no sé si haya algo más que nos quieras compartir o si quieres hablar un poquito más de tus asesorías y cómo es el proceso. Por favor, este es el espacio porque me encantaría que la gente hablara un poquito más contigo y te conociera más, por supuesto. Bueno, no, agradecerte a ti por el espacio. Yo creo que algo que me caracteriza mucho es que soy muy generosa con compartir conocimiento. A mí a lo que me inviten estoy sí a todo. A mí me encanta porque soy una persona muy altruista y creo que identifico oportunidades en las personas de manera muy fácil porque también las identifico en mí. Entonces, a mí me encanta poderme sentar con las personas y construir. Me encanta escuchar, me encanta entender sus historias y acompañarlos en esta brecha, hacer que esa brecha sea más corta para llegar a tener un trabajo en mejores condiciones. Entiendo los contextos de diferentes países, entiendo las empresas porque he trabajado en diferentes sectores y además tengo clientes de un montón de industrias, entonces eso me da un plus para poder también entender esta parte de una manera más global. Asesoro a personas de verdad de muchas partes del mundo. Yo obviamente tengo mi alcance y siempre doy una llamada de media hora gratuita donde me siento con la persona, entiendo y le digo hasta qué punto puedo participar, porque evidentemente no lo sé todo, quisiera, pero... Y ahí le propongo, todo lo hago muy personalizado, a que ayudo, desde construir un currículum, desde preparar una entrevista, ayudar a crear una rutina saludable para buscar trabajo y para crear hábitos, que era un poco lo que les hablaba anteriormente, procesos de internacionalización. Yo no tengo una agencia de viajes ni tengo una asesoría jurídica, evidentemente no, pero sí conozco cómo se puede hacer un traslado, qué herramientas necesitas para trabajar, no sé, en España, en Alemania, en Suiza, o hay personas que también quieren trabajar en Colombia, en México. Entonces, no soy una persona que te va a prometer un trabajo, pero sí te acorta esa brecha. Y todo con herramientas de psicología, herramientas claras, nada holístico, todo muy científico. Ya llevo haciendo este acompañamiento por 3 años, he trabajado 9 años como reclutadora y como psicóloga también trabajo. Entonces, gracias a ti por el espacio, de verdad. Si tienen preguntas, escríbanme en TikTok, estoy como María Camila Fandiño. Vayan, déjenme un mensajito, pregúntenle a María también por mí, aprovechen el espacio que les da María de traer invitados, de traer invitadas, porque créanme que ella también lo hace desde el altruismo, sacamos espacio las dos de nuestra agenda para ustedes, entonces aprovechen la comunidad, sigan creciendo, síganla apoyando, porque de verdad, yo les puedo decir, yo soy muy crítica con el contenido que yo consumo y con las personas con las que yo me siento a compartir estos espacios. Y María tiene contenido, aparte de precioso,
porque le queda todo lindo, de mucho valor y tiene una energía preciosa, increíble. Entonces, nada, por favor escríbanme. A mí me encanta que me escriban, que me hagan preguntas. Siempre estoy muy dispuesta. Eso es un poco sobre... Y nada, gracias por el espacio y espero que no sea el último. Claro, no, yo fijo va a haber parte 2. Les voy a abrir como las preguntitas en las historias para que hagamos una segunda parte, porque a mí me encantaría. Hay muchas cosas que me encantaría que habláramos. Y no, a ti muchas gracias, Cami, muchas gracias por venir y compartir tu conocimiento. Y para todas las personas que nos están escuchando, les dejo todos los links de todo lo que necesitan sobre Cami para que le escriban. Y Preciosa, nos vemos gracias. en el próximo. Listo. Chao.